De aquí se ve bien grabando. Ya lo que vimos anteriormente es el fenómeno asociado al comportamiento de las partículas. Entonces vamos a ver otro comportamiento también de las partículas que tiene que ver con un tema que es fuerza. Lo primero que hay que entender aquí es que la fuerza siempre se origina por la interacción de dos cuerpos. Nunca la fuerza se origina por sí sola, por lo tanto ese es el concepto que vamos a manejar acá. La interacción se produce por dos cuerpos. Un cuerpo por sí solo no genera fuerza. Por ejemplo, nosotros cuando experimentamos las generaciones de fuerza, es cuando entramos en contacto con otro objeto. Por ejemplo, cuando queremos trasladar un mueble, una silla, cualquier cosa, inmediatamente experimentamos fuerza. Bueno, dentro de lo que es la fuerza eléctrica significa que nuevamente nos vamos a remontar al átomo. Y el átomo sabemos que está compuesto por partículas más pequeñas, y esas partículas pequeñas que nosotros vamos a ver son los protones y los electrones. ¿Cuál es el comportamiento dentro de la materia? Entonces aquí tenemos varias cosas que explicar y discutir. Entonces, lo primero es explicar qué es un fenómeno. Bueno, cuando hablamos de electrostática, significa que estamos analizando las cargas en reposo. Esto es muy similar a lo que ocurría con las leyes de Newton cuando hablábamos de equilibrio. Bueno, acá también hay equilibrio, pero equilibrio a nivel de cargas eléctricas. Por eso tiene su nombre, hay, ¿no es cierto?, la primera ley de la electrostática. Eso es una ecuación que da cuenta del comportamiento de las cargas eléctricas. Lo otro es empezar a darnos cuenta cómo se genera, ¿no es cierto?, cómo se carga un cuerpo en la naturaleza. Y ahí tenemos un método que se llama por contacto y por inducción. Inducción significa distancia. Escribir y aplicar la ley de Coulomb. Aplicarla a problemas que involucren fuerzas eléctricas. O sea, aquí la parte vectorial, la parte conceptual de las leyes de Newton es muy importante tenerlo claro para efectos de cálculo de esto. Definir el electrón. ¿Qué es lo que es el electrón en sí? Las unidades de medida de la carga eléctrica que están dadas en Coulomb y el microcoulomb como unidades de carga eléctrica. Eso es lo que comúnmente encontramos cuando trabajamos con este tipo de ley. Ahora, ¿cuáles son nuestros principales acercamientos que hay, por ejemplo, con la electricidad? Bueno, casi siempre, ¿no es cierto?, las experiencias que tenemos es cuando a veces tocamos algún cable con la mano mojada. Ahí inmediatamente sentimos los efectos que produce esto. Lo otro es cuando nosotros bajamos a veces de un colectivo, ¿no es cierto?, y tocamos la puerta y nos da como un chispazo y un golpe de corriente. Eso es nuestro. Y lo otro es, por ejemplo, en el verano, por ejemplo, el cuerpo humano experimenta algunas cosas también, como es el caso, por ejemplo, de las personas que tienen el pelo crespo. Resulta que cada vez que se les reseca, ¿no es cierto?, se les va agrandando cada vez más la cabeza. A mí no me sucede eso. Entonces, eso es por efecto de la electrostática. Y yo les voy a subir un apunte, y en la primera parte donde aparece ahí se van a dar cuenta que hay una dama que está tocando una esfera metálica así, y tiene todo el cabello así desparramado hacia los lados. Eso es porque también ahí se comprueba que el cuerpo humano en alguna medida también conduce la carga eléctrica. Lo otro que nosotros tenemos evidencia también del por qué, por ejemplo, cuando a una persona le da un problema cardíaco, lo primero que hacen en el hospital es aplicar electrodos. O sea, aquí ya ahí nos damos cuenta de que tiene que ver el corazón con la corriente. Que ahí ya hay una relación de tipo biológica.
Lo otro es también, ¿no es cierto?, que nuestro pensamiento, nuestro trabajo cerebral, cuando empezamos a pensar o a desarrollar alguna actividad, nuestras neuronas son circuitos eléctricos. Y por lo tanto, cada cosa que hagamos, cada impulso nervioso, cada gesto que nosotros hacemos, eso está sujeto a un circuito eléctrico que está en nuestras neuronas. Eso se produce por eso se llama sinapsis. Y la sinapsis se produce por temas eléctricos. Y eso es lo curioso, cuando empiezan a estudiar, por ejemplo, una nueva ciencia que se está metiendo mucho, que se llama neurociencia, ahí tiene que ver mucho el comportamiento del cerebro. Los bioquímicos están muy metidos con el tema de la neurociencia para ver cómo se generan las ideas. Y lo curioso es que se encuentran con un problema físico de por medio. Y el problema físico de por medio son los circuitos eléctricos. ¿Cómo funcionan? ¿Qué es lo que pasa? Lo otro también es que nosotros hemos visto de que siempre que hay, y esto es prevención de riesgo, ¿no es cierto?, donde están las estaciones eléctricas, ¿no es cierto?, los generadores de corriente para una empresa, siempre hay un letrero, prohibido acercarse. Y por algo será que lo tienen cercado, ¿cierto? O bien, ¿no es cierto?, cuando hay cables de alta tensión, prohibido acercarse a 50 centímetros del cable. Bueno, si yo rompo la regla, ¿qué es lo que va a pasar con esa corriente? Me va a pasar, ¿no es cierto?, producto de que ahí se generan lo que se llaman campos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Hay campos eléctricos y campos magnéticos. Por lo tanto, ahí se genera un problema serio. Los primeros acercamientos que nosotros tenemos con la corriente es cuando frotamos algún cuerpo contra otro. Aquí, por ejemplo, tenemos una piel y un caucho, que puede ser un plástico. ¿Ah? Fíjense bien en esto. Una piel. Antiguamente, cuando empezaron ya los griegos con este tema de la electricidad, bueno, ellos lo que usaron fue una barrita de esta resina petrificada. Esta resina ya con varios años se solidificó. ¿Y qué es lo que pasó? Se generó una barrita y esa barrita la frotaban con una piel. Dice la historia que con la piel que frotaban estas barras era una piel de gato. Con esa la frotaban. Y producían algunos efectos, por ejemplo, como pasarlo, por ejemplo, por la superficie de la Tierra. Y ahí iban viendo ellos que había pequeñas partículas que se iban adhiriendo a la barrita. Esa fue la primera cosa que vieron de la electricidad. Y posteriormente, ya esto, por la época histórica que hay en el proceso, hubieron más de 2000 años en que la electricidad no se avanzó en nada. Ahí era por un tema religioso. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que antiguamente todo el conocimiento científico se ocultaba por temor a la guillotina o que lo quemaran en la hoguera. Los famosos tribunales de la Inquisición. Ahí la iglesia era la que mandaba y era la que le daba todo un carácter divino. No aceptaban otra verdad. Y por eso se guardó eso por muchos años. Muchos científicos guardaron su investigación. ¿Y cuándo se sacó? Cuando empezaron a aparecer, ¿no es cierto?, ya una apertura de la iglesia, ahí empezaron a aparecer muchos estudios científicos y empezó a avanzar todo muy rápido. Y este primer experimento que hay aquí, el resultado del frotamiento del caucho con la piel, después de ser frotado, se separan estos objetos y fíjense bien lo que ocurrió. El caucho quedó con carga negativa y la piel con carga positiva. Ahora, los signos en las cargas, esos son signos convencionales. O sea, nunca nosotros vamos a ver una carga con un signo al inicio, sino que lo único que sabemos son sus efectos. Nada más que sus efectos. Eso es lo que indican los signos. Ahora, estos signos son convencionales, porque a la piel lo más bien le podrían haber puesto signo negativo y al otro positivo. Eso es por convención, se pusieron todos de acuerdo y a esto le pusieron de esa manera. Al caucho quedó cargado negativo y el pañito ese de piel quedó cargado positivo. Ese es el primer resultado de esta.
Bien importante esto porque después más adelante tenemos que compararlo. ¿Qué pasa más adelante? La conclusión, la barra se cargó negativamente debido a un exceso de electrones. Exceso de electrones. Ya le estamos asociando un signo, ya le estamos asociando un signo a los electrones, un signo negativo. Y se dice que la piel se cargó positivamente debido a una deficiencia de ello. Aquí inmediatamente nos estamos saltando muchas cosas y muchos estudios sobre el átomo que ya se han establecido. O sea, aquí ya estamos asumiendo que el núcleo del átomo es una carga positiva y las cargas que giran en torno a ese núcleo son cargas negativas. Eso es lo que se establece aquí. Y ustedes saben que para desintegrar un átomo o el núcleo de un átomo existen métodos, ¿no es cierto?, nucleares, como son la fisión. Es la única manera de romper un átomo. Y de ahí viene toda la liberación de energía. Y ese es el principio básico de la bomba atómica. Hoy día no es ninguna curiosidad construir una bomba atómica. No es nada del otro mundo. Hay un estudiante en Estados Unidos que estaba haciendo su doctorado y como prueba o investigación de la tesis se planteó crear una bomba atómica y se demoró un mes en hacerlo. Por lo tanto, ya no hay misterio sobre lo que es la bomba atómica. Se saben todos los procesos, se saben todos los elementos que hay que utilizar. Por lo tanto, para nadie es un misterio. Por eso es que el elemento principal aquí es el uranio 232. Y en Chile tenemos altas minas, por lo tanto podemos sacar el uranio 232 y podemos generar. 35. Claro que aquí en Chile, ustedes saben, por los tratados de paz no se pueden hacer ese tipo de cosas. Pero si se planteara eso con fines bélicos, sí se podría. O sea, los profesionales están todos los medios. Aquí tenemos vidrio y seda. Anteriormente era caucho y piel, ¿cierto? Fíjense bien en el detalle. ¿Qué pasaba con el caucho? El caucho quedaba cargado negativo y la piel positivo. Fíjense lo que sucede ahora con el vidrio y la seda. Sucede todo lo contrario de lo que ocurría con la piel y el caucho. Aquí el vidrio queda con carga positiva y la seda queda con carga negativa. Totalmente distinto a lo anterior. Bueno, al igual que en el caso anterior, el vidrio queda cargado positivamente debido a la deficiencia de electrones. O sea, cuando un cuerpo pierde electrones, queda cargado positivamente. Cuando gana, queda cargado negativamente. El exceso de electrones. Por lo tanto, aquí lo único que estamos viendo aquí, cuando un cuerpo pierde carga, ¿cierto? Si es negativa, queda positivo. Si gana electrones, queda cargado negativamente. Pero los cuerpos que se cargan son distintos. Seda y piel no tienen los mismos signos de carga. Las barras, vidrio y caucho tienen signos distintos. Por lo tanto, aquí también al tener signos distintos, vamos a tener efectos distintos. Por lo tanto, la conclusión aquí, pérdida de electrones, queda cargado positivamente. Ganancia de electrones, queda cargado negativamente. Aquí hay un instrumento muy antiguo que se llama electroscopio. El electroscopio, como ustedes lo ven ahí, esa es una forma de la construcción. Hay esos hilitos, por ejemplo, que la mayoría de los casos son de seda. Y esa estrellita que dice ahí, ¿no es cierto?, médula de Sauco. Yo no sé si conocen ustedes un árbol que se llama sauco. Bueno, el sauco es muy parecido a lo que es el sauce. Pero la particularidad que este árbol tiene en sus ramas, tiene una especie como de esponjita, como pluma vir, que es muy livianita.
Entonces a eso se le llama médula y de eso se hicieron estas esferitas, porque son muy livianas. Y el otro electroscopio es hojas de oro, o sea, esas hojas, esas dos laminillas que tienen ahí son láminas muy delgadas, pero en principio eran de oro. Hoy en día ya no existen eso porque el oro es muy valioso. Entonces, muy apetitoso para algunas personas y esas hojitas, en vez de separarse, se pegan en las manos. Claro, el oro es, hoy en día, ¿no es cierto?, es un metal muy precioso. Si el cobre ya es apetecido por varios, imagínense una barrita de oro. Y todo lo caro que está, vale la pena. Pero la mayoría de los instrumentos, si ustedes se fijan, en los instrumentos de alta precisión, la mayoría de esos instrumentos tiene oro de por medio. El oro es uno de los mejores conductores de la electricidad, pero por su alto costo no se usa, salvo en los instrumentos de medida de alta precisión. Por ejemplo, ahora, ¿por qué la gente está reciclando computadores? Ustedes ven que en Santiago siempre hay gente que se dedica a esto. Es porque en los computadores traen algunas pequeñas incrustaciones de oro. Ese es el afán de reciclar los computadores, para sacarles esas piezas. Y estos instrumentos, ¿cuál era la finalidad? La finalidad de estos instrumentos era solo detectar la presencia de las cargas eléctricas en la materia. Ese es el objetivo del electroscopio. Solo detectar presencia de carga eléctrica. Entonces, cargas del mismo signo. ¿Qué sucede? Se rechazan o se repelen. Y aquí tenemos el efecto, que tenemos el primer elemento, tenemos la piel y tenemos el caucho que estaba cargado negativamente. ¿Qué es lo que pasó aquí? Se acercó la barra del caucho y atrapó las dos esferitas, las atrajo. ¿Y qué es lo que pasó? Se transfieren electrones de la barra a cada esfera. Bueno, si se transfieren electrones, significa que esas dos esferitas que están en verde adquirieron carga negativa, ambas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Al producirse ese intercambio y tener el mismo signo, inmediatamente se rechaza. Y ahí está el efecto, ¿no es cierto?, gráficamente, qué es lo que sucede cuando tenemos el mismo signo. Resultado, rechazo, ¿no es cierto?, producto de que las dos esferas quedan con el mismo signo. ¿Quién procedió a entregar la carga? La barra de caucho. ¿Quién captó electrones? Las dos esferitas, quedando las dos con signo negativo. Al quedar las dos con signo negativo, se separan. Por lo tanto, de esa manera se está viendo la presencia de carga eléctrica en la materia. Cuando esas esferitas se separan o se mueven, estamos frente a la presencia de la carga eléctrica. Entonces, en conclusión, cargas negativas se repelen mutuamente. Eso ya lo sabemos. Pero el proceso es ese. ¿Qué pasa ahora si acercamos la barra de vidrio? Fíjense ahí, toque las esferas con la barra. Los electrones libres en las esferas se mueven para llenar los vacíos en la cera, lo que deja cada esfera con deficiencia. Se cargan positivamente, o sea, todos los electrones que sacamos pasaron a la seda. Por lo tanto, la barra queda cargada positivamente. Al producirse también el toque, ¿no es cierto?, de ese elemento con las esferitas, las esferas quedan con el mismo signo y sucede lo mismo anterior que con las cargas negativas. O sea, carga positiva se rechaza, cargas negativas también se rechazan. Igual signo, rechazo.
Entonces, en la naturaleza podemos encontrarnos con dos cargas positivas, vamos a tener rechazo. Dos cargas negativas, va a suceder lo mismo. Ahí están las dos situaciones entonces para las cargas positivas y negativas. Bien, fíjense ustedes en los extremos, ¿qué tenemos? Lo rojo representa las cargas positivas y lo verde las cargas negativas. Entonces, si yo acerco cargas de distintos signos, voy a tener un efecto de atracción. Entonces ahí está lo que sucede. Esfera cargada negativamente es atraída por esfera cargada positivamente. Por lo tanto, hay una atracción mutua entre las cargas de distintos signos. Ya llevamos dos efectos productos de las cargas eléctricas. Cargas del mismo signo, rechazo, y cargas de distintos signos se atraen. Conclusiones bien importantes. Vamos con dos conclusiones importantes de la electrostática. Vayan poniendo mucha atención en esto porque después cuando tengamos que ver la parte vectorial es bien importante tener presente todo esto que estamos explicando aquí para poder identificar para dónde se orienta la fuerza. Después nos van a preguntar para qué lado apunta la fuerza en cada tipo de interacción. Y más adelante no vamos a ver interacción con dos esferitas, sino que vamos a ver con mucho más. Por lo tanto, vamos a tener más que pensar. Entonces, aquí están las conclusiones que hemos ido sacando de todo este tipo de fenómenos. Y aquí está la primera ley de la electrostática. Esto es una ley teórica. Cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Signos negativos, fíjense, se repelen, y cargas positivas también se repelen. Están los dos signos, negativo, negativo, positivo, positivo. En ambos casos se rechazan. Y signos opuestos se atraen. Ahí están esas dos conclusiones planteadas esquemáticamente. Pero después hay que cuantificarlos a través de una ley. Y de ahí nace la ley de Coulomb. Charles Coulomb. Dentro de lo que habíamos planteado, teníamos que explicar cómo entendíamos el proceso de carga por contacto. Entonces aquí lo primero que tenemos, ¿cierto?, es un electroscopio con las dos laminitas muy finas que están juntas porque están en estado neutro. Aquí no hay ningún proceso de carga. Entonces, tomamos la varita de caucho y la acercamos. Se pone en contacto con la parte superior de la esfera de ese electroscopio. Y de acuerdo a los efectos que hemos ido explicando, ¿qué es lo que ocurre con las cargas negativas que están presentes dentro de ese electroscopio? Como esa barra tiene carga negativa, todas las cargas negativas que están al interior de ese electroscopio las va a rechazar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Las va a agrupar en el extremo del electroscopio, que son las láminas. Por lo tanto, todas las láminas van a adquirir la carga negativa. Y como ambas son negativas, las láminas se van a separar. Entonces, cuando se separan esas láminas, yo inmediatamente infiero de que hay presencia de carga eléctrica. La separación de las láminas me indica eso. Aquí no estoy midiendo carga eléctrica, por favor, eso es muy claro, porque varias veces he preguntado cuál es la función del electroscopio. Y ahí uno le pone medir carga eléctrica. Mentira, aquí no es un instrumento de medida. Si fuera un instrumento de medida tendría que estar graduado. Y esto solamente detecta efectos.
Por lo tanto, las láminas me están indicando la presencia de carga. Nada más, presencia de carga. Entonces, acá en el tercer punto está clarificado qué es lo que sucede con los electrones. Los electrones se mueven por la hoja y el eje, lo que hace que se separen. Cuando la barra se retira, el electroscopio permanece cargado negativamente. O sea, lo tocamos, transferimos los electrones y lo retiramos y el electroscopio quedó cargado negativamente. Ahí está esquemáticamente lo que sucede. ¿Dudas? Aquí, por ejemplo, hay varios temas de todas estas leyes ambientales que hay. Por ejemplo, cómo se puede eliminar el particulado, por ejemplo, de una chimenea. Ya hay la electrostática, usando estos principios, nosotros podemos darle solución. Por ahí me van a hacer unos trabajitos de ese tipo. ¿Cómo podemos solucionar problemas ambientales? Están de moda están. Y lo otro, que también hay aparatos como la fotocopiadora. ¿Voy a explicar cómo funciona la fotocopiadora? Fotocopiadora. ¿Cómo graba, no es cierto, en una hoja lo que está escrito en nuestro texto? ¿Cuál es el principio electrostático? A mí no me interesa el tema óptico, me interesa el fenómeno electrostático. ¿Qué sucede con las partículas que van, ¿no es cierto?, adhiriéndose al papel? Si hasta aquí al papel no lo hemos mencionado como conductor de la corriente eléctrica. Y si nosotros frotamos un lapicito de esos plásticos, vamos a ver que la hojita de papel se adhiere a ese plástico. Así que hay hartos fenómenos que aquí esto es pero fundamental. Entonces ahora, ¿qué es lo que sucede con una barra de vidrio? Sabemos que la barra de vidrio siempre era positiva. Bueno, aquí va a suceder todo lo contrario que lo que ocurría con los electrones. Aquí van a ser las cargas positivas las que se van a concentrar en el otro extremo y va a provocar el mismo efecto que provocábamos con las cargas negativas. Por lo tanto, nuevamente las láminas se separan. Y nuevamente vamos a inferir que el cuerpo está cargado. Ahora, yo no voy a ver el signo ese en la barra. Por supuesto que eso es inferencia. ¿Cierto? Yo tampoco veo que, ¿no es cierto?, no veo electrones ni partículas pequeñas, ¿no es cierto?, dentro de este pedazo de madera. O sea, eso lo podemos ver con instrumentos pero ya muy especializados. Más adelante se hacen estudios de eso y ya se afirma con bastante propiedad de que el núcleo del átomo es positivo y además se descubren más de, aparte del núcleo, los neutrones, ¿no es cierto?, y protonios, hay otras partículas que son mucho más pequeñas que son los quarks. Esos son como 8 o 10 partículas más pequeñas que el núcleo atómico, que también están dentro de él y cada una tiene un comportamiento en particular. Entonces aquí se repite la misma situación que con las partículas o la barra negativa. Este método es un método a distancia. Por ejemplo, ustedes han visto fuerzas que actúan a distancia. Por ejemplo, ¿qué fuerza actúa a distancia? Aquí ya me empiezo a ver qué pasa con la física 1. La gravedad. La gravedad. ¿Qué otra fuerza? La fuerza centrífuga, ¿no? Pero centrípeta. ¿Qué otra fuerza? La de un imán. ¿Ah? La de un imán. La de un imán. Muy bien. Piensen ustedes en una brújula. Cuando la agujita rota, nadie la toca. Nadie la toca.
y se orienta solita en una dirección determinada. Por lo tanto, esa es una fuerza de distancia. También hay fuerzas de contacto. ¿Cuál sería una fuerza de contacto? No. Eso está asociado a la gravedad. La fuerza de roce. La fuerza de roce es una fuerza Tenía de que contacto. pensar en voz alta, turbo. Y esa es por la cual nosotros nos movemos. La fuerza de roce es muy importante. Aquí entonces lo que vamos a ver es cómo estas dos esferas que están en contacto y no están cargadas, están en estado neutro. Significa que en el estado neutro tienen un equilibrio de carga. El estado neutro significa equilibrio de carga. Igual número de neutrones, igual número de electrones. Lo primero ahí, se acerca, ¿no es cierto?, la barra cargada negativamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir al interior de esas dos esferas? Se va a producir un ordenamiento de las cargas eléctricas al interior de ellas. Y ese ordenamiento, ¿por qué pasa? Si esa barra es negativa, significa que todas las partículas positivas se van a acercar a la barra. ¿Y qué va a pasar con las cargas negativas? Se van a ir al otro extremo porque lo están rechazando. Si es lo mismo que nosotros dijéramos aquí, ¿no es cierto? Por favor, todas las damas allá y todos los varones acá. Y eso, ¿no es cierto?, se produce por una orden. Y esa orden la está dando la barriga. Y esto que estamos haciendo aquí es polarizar. Estamos polarizando, seleccionando, separando. Y eso ocurre al interior de la materia. Fíjense que la barra no entra en contacto con ninguna de las dos esferas, sino que todo lo que está produciendo lo está haciendo a distancia. Eso es inducción. Fíjense después, la barra se mantiene, pero si yo la tomo en la base que son aislantes y la separo, cada esfera va a quedar con un signo distinto de carga. Eso es por efecto de la barra. Fíjense que al principio estaban en contacto. La barra que hizo separó las cargas. La barra se mantiene alejada de las esferas, pero uno toma estas esferas y las separa. Ya cada una de ellas queda con signo distinto. Situación final. La carga verde queda positiva y la más alejada queda negativa en cuanto a este proceso. Y aquí ustedes ven que esa barrita cargada en ningún momento entró en contacto. Solo lo que hizo fue ordenar. ¿Qué ordenó? Las cargas dentro de la materia. Ese proceso es el que se llama proceso de inducción. Carga a distancia. No hay contacto de ninguna especie. Este es un método que cuesta mucho que los estudiantes entiendan, pero aquí está más que claro para entenderlo. Entonces tenemos el contacto y la inducción, que son formas por las cuales se electrizan los cuerpos. También, ¿no es cierto?, cuántas veces uno cuando se saca la polera o la chaqueta en la noche, las chispitas que salen. ¿Ah? O bien, ¿no es cierto?, cuántas veces nos hemos fijado en algunos autos que tienen esas famosas colitas hacia atrás. Algunos se las ponen por enchularlo, pero otros no saben por qué se las ponen y algunos sí saben por qué las ponen. Y eso es lo que permite que el exceso de carga que se genera en el auto vaya a tierra. O sea, es como una vía de escape que tienen ahí, ¿no es cierto?, los automóviles. ¿Y eso por qué se produce? Bueno, porque el auto tiene varios elementos conductores. Y el roce que se va provocando con el aire y la gasolina, ¿no es cierto?, que está en el estanque, que está en permanente movimiento, empiezan a frotar las paredes de ese elemento y esa carga eléctrica que se va generando
se distribuye a lo largo del automóvil. Y eso, ¿qué es lo que provoca? Si no tienen escape esas cargas eléctricas, lo que provocan es una chispa. Y muchas veces es la causa de los incendios de los automóviles. Que la acumulación de cargas en un auto es peligroso. Basta una pequeña chispa para que eso se prenda. Lo mismo pasa, por ejemplo, ustedes que son estudiantes de seguridad, ustedes ven, por ejemplo, en los servicentros prohibido usar celulares. ¿Y qué es lo que hacen los chilenos? No tienen cerebro. ¿Cuántas veces han visto ustedes gente en los servicentros hablando por teléfono y el letrero grandote ahí diciendo prohibido? Si prohíben algo es por algo, no es porque por moda ni por nada. Es porque en el ambiente hay gas. Hay gas, pues si se trata de una gasolina, donde venden gasolina. Y eso es combustible. Y basta una pequeña chispa para que eso explote. Y ahí se produce, ¿no es cierto?, todo este tipo de accidentes que probablemente más de alguno ignora. Ah, me prohíben porque aquí somos pegados. No, señores. Ustedes mejor que nadie tienen que entender del por qué son las normas de seguridad. Ustedes son los que tienen que poner coto a eso. O sea, ustedes trabajan en una empresa y le dicen, oiga, prohibido, aquí hay gas, no van a tener un tonto fumando al lado. Entonces, eso tienen que uno y usted, mejor que nadie, ir teniendo claro todo esto. Si a uno le dicen tenga seguridad en tal cosa, es por algo. Eso no se le ha ocurrido a la gente, sino que han habido situaciones por las cuales se generan este tipo de cosas. Todas las ondas electromagnéticas llevan una energía altísima. Por lo tanto, al provocarse un choque, lo primero que va a provocar va a ser una chispa. Ustedes dicen, no, pero una chispita. Claro, pero esa chispita, caramba, que daño. Ahí tienen los resultados en Valparaíso. Una chispita. La otra vez un soldador, ¿qué es lo que hizo? No, se sacó una chispita y la chispita se le escapó. Y ese fue el primer accidente y después la gente no tiene cuidado. ¿Cuántas veces a la gente le dicen prohibido botar botellas a la verma del camino de un bosque? ¿Qué es lo que hacen los días de sol? Esto, donde hace calor, la botella hace un efecto de lupa. Y ustedes saben los efectos que provoca una lupa. Concentra los rayos luminosos y genera mucho calor y eso provoca que se encienda. Si no, ¿cuántas veces ustedes han jugado con una lupita quemando hormigas? ¿No? O prendiendo un papel. Entonces, esas cosas son las que uno tiene que tratar de evitar. Eso es producto también, en alguna medida, por la electricidad, y después vamos a ver qué va a estar. Fíjense, en el caso anterior teníamos dos esferas, ahora tenemos una sola. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Dentro de esa esfera, nuevamente la materia se va a polarizar. Negativo, positivo. ¿Cuáles van a estar más cerca? Signo contrario, a la barra. Seguimos ahí, ¿no es cierto?, con la barra y la misma situación anterior. Pero ahora fíjense ustedes, ¿cómo vamos a dejar cargada esa esferita? Aquí hay otra forma de cargarla por inducción. Poniendo el dedo. O un conductor. ¿Qué va a ocurrir? El cuerpo humano va a llevar todo el exceso de cargas, ¿no es cierto?, a tierra. O sea, en este caso van a ser los electrones que se mueven. ¿Y qué va a ocurrir con la esfera finalmente? Va a quedar cargada positivamente. Esa esferita que está ahí, supongamos que es la puerta del auto, ese colectivo en el cual nosotros bajamos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con la mano? Tocamos. ¿Qué estamos sacando del auto? Todas las cargas negativas formando ahí. O sea, nuestro cuerpo es conductor de esas cargas eléctricas. ¿Y cómo va a quedar el auto? Cargado positivamente porque hemos sacado todos los electrones en exceso. Nada, porque está en contacto con la tierra y todo va a parar ahí. O bien a veces algunas personas, por ejemplo, usted cuando ha saludado,
¿cierto? Le da la corriente. No es que han enchufado el tipo. Trum. Es por efecto de esto. Claro, por ejemplo, anda con zapatos de goma aislante. Cuando hay humedad, eso se va a tierra, se transmite. Por ejemplo, la persona, por ejemplo, que esté con los pies húmedos, o usted, por ejemplo, trabajando en un ambiente húmedo, lo que pasa es que las cargas van directo abajo. De lo contrario, si uno está aislado, va a quedar con uno. Pero en más de algún momento, al tocar a alguien, se van a escapar. Uno siempre está en contacto con algo. Y eso pasa. Bien, vamos a quedar hasta aquí.